Retos de la minería de datos frente a la regulación de protección al consumidor, que se llevará a cabo por la doctora Rocío Llanos Navarro. Estimada doctora, le cedemos el pase para que pueda dar inicio a su ponencia. Está bien, muchísimas gracias. Bueno, agradezco a Bill Lawyer por la invitación y a todos ustedes por estar aquí con nosotros en esta exposición de hoy. Es un tema que quizás no se ha tocado mucho en lo que es el marco de la protección al consumidor y tiene que ver con el uso del data mining o la minería de datos y cómo es que nuestra regulación, la regulación peruana de protección al consumidor, tiene también una vinculación con las técnicas de minería de datos, con el uso de la minería de datos, que como ustedes saben, pues actualmente es un tema que está bastante en boga y que desde el lado, o desde el punto de vista de los abogados, nosotros lo vemos a través de lo que es la protección de datos personales. Pero también, como vamos a ver más adelante, las empresas, por los proveedores de los mismos productos que nosotros hemos ido adquiriendo para de alguna manera recibir determinada publicidad comercial, por ejemplo, ¿no? Seguramente a muchos de ustedes les ha llegado un correo electrónico con publicidad específica sobre un producto que ustedes estaban buscando o que habían querido adquirir y lo dejaron en el carrito de compras, pero que luego reciben una reoferta en el correo electrónico que los invita a poder adquirir ese producto quizás a un precio menor, en una oferta exclusiva, ¿no? Y esa es una de las tantas formas en las cuales, por ejemplo, a través de un análisis minucioso de datos, se puede obtener una cercanía frente a un consumidor específico y directo, ¿no? Y es lo que nos trae a conversar el día de hoy, en que vamos precisamente a detallar algunas situaciones en las cuales la minería de datos tiene un impacto, mejor dicho, la protección al consumidor tiene un impacto en esas técnicas de minería de datos. En principio, ¿qué es la protección al consumidor? Bueno, como su nombre lo dice, es toda aquella regulación que nosotros tenemos actualmente en nuestro país en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es la Ley 29571, que protege determinados derechos, ¿no? Derechos bastante específicos, pero como ustedes saben, el Código de Consumo no se restringe únicamente a los derechos que están detallados allí, sino que estos contrato de consumo, estamos protegidos contra ese tipo de cláusulas y tenemos derecho a estar protegidos contra ese tipo de cláusulas. Tenemos derecho a no ser objeto de un método comercial agresivo o engañoso, a no ser objeto de un método comercial coercitivo. Tenemos derecho a recibir una respuesta a un reclamo, tenemos derecho al servicio de postventa y también tenemos estos tres derechos que los he querido traer a colación, en principio, que es el derecho a la información. Como ustedes saben, es un derecho clave, un derecho base de la protección al consumidor y está vinculado con justamente la misma base de la protección al ciudadano que adquiere productos, ¿no? Al consumidor, porque en esta base de la relación económica que existe entre una empresa y un consumidor, pues vamos a tener una situación en la cual el consumidor no va a tener toda la información, por ejemplo, sobre cómo se fabricó determinado producto, o si es que ese producto puede resultar nocivo, ¿no? O cuáles son los ingredientes que determinado alimento industrializado contiene y que podrían ser también potencialmente dañinos para nosotros. Una infinidad de información que nosotros no tenemos acceso, pero que es importante que la conozcamos porque pueden incidir en nuestra decisión de compra.
Otro gran derecho que tenemos es a recibir productos idóneos. Y como todo derecho tiene una contrapartida en un deber, y es el deber que tienen las empresas de idoneidad. Es decir, de entregarle al consumidor un producto o un servicio en los términos en el que se lo adquirió, ¿no? En la protección de las expectativas que la empresa ha formado frente al consumidor y a través de la información que le ha brindado, y en el reconocimiento de garantías legales, garantías implícitas, garantías expresas también, que es el contenido de este deber de idoneidad, ¿no? Y que contienen a su vez también nuestro derecho a recibir este producto o servicio idóneo. Y otro gran derecho es a no ser objeto de un acto discriminatorio, a no recibir un trato discriminatorio por parte de una empresa, a no recibir, no ser objeto de un trato diferenciado en atención, por ejemplo, a condiciones subjetivas, ¿no? Esto no quiere decir que no puede existir una diferenciación. De hecho, el Código de Protección y Defensa del Consumidor se pone específicamente en el supuesto en el que exista una diferenciación subjetiva, ¿no? Y eso es lo que está prohibido. Y con subjetivo atañe, por ejemplo, a cuando existe una diferenciación por un motivo de raza, un motivo de sexo, un motivo de género. Son este tipo de situaciones que corresponden a cualidades subjetivas de los ciudadanos que no deberían ser objeto de diferenciación. Frente a todo este plexo de derechos que hemos enumerado y a estos tres que traemos a colación, cabe preguntarnos lo que decíamos al inicio de esta conversación, ¿no? ¿Cuál es el vínculo o cómo se relaciona con la minería de datos? Bueno, la minería de datos en realidad está bastante vinculada con estas nuevas técnicas que forman parte de la cuarta revolución industrial, que también es llamada Industria 4.0, ¿no? Y estas técnicas de la cuarta revolución industrial, por ejemplo, ¿no? Lo que se habla hoy en día del famoso ChatGPT, tenemos también técnicas como lo que es el Big Data, la realidad aumentada, el aprendizaje automatizado, ¿no? Que está detrás de ChatGPT, el cloud computing o la nube que todos lo utilizamos, ¿no? Ciberseguridad, que tiene que ver con la protección de las páginas web, por ejemplo, a la que nosotros accedemos, el Internet de las cosas, ¿no? Y aquí encontramos también esta Big Data, ¿no? Y el Big Data es comúnmente definido como aquella cantidad inmanejable de datos que nosotros podemos encontrar en Internet, ¿no? Pero que son datos que cada vez van siendo de mayor tamaño, cada vez van siendo mucho más complejos. De hecho, cada vez que nosotros nos conectamos a Internet, aportamos nuevos datos y por tanto también se crean nuevas fuentes de información. Y se habla incluso de que el Big Data tiene tres grandes B, ¿no? B de volumen, una B de velocidad y una B de variedad de la información que tenemos. Por ejemplo, se estaba haciendo un estudio y se decía que cada una de las personas produce alrededor de más de 1 megabyte por segundo, ¿no? Imagínense la cantidad de información que se puede ir produciendo en Internet. Y bueno, este Big Data, que es base para hablar justamente sobre analítica de datos, exige que la respuesta que le puedan brindar el poseedor de esos datos, ¿no? Que van a ser en este caso los proveedores, es decir, las empresas, puedan tener una respuesta veloz y una atención en tiempo real, ¿no? Como mencionábamos, esta característica de variedad del Big Data lo que hace es que la información que se va recopilando a través de Internet cada vez pueda ser mucho más cambiante, ¿no? Y es información que además puede ser importante, ¿no? Imagínense si el ejemplo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Si nosotros hemos estado haciendo una compra por Internet y dejamos un producto en el carrito de compras, es decir, no llegamos a terminar el proceso de compras, la empresa probablemente se haga la pregunta, ¿no? ¿Y por qué lo dejó? ¿No? ¿Por qué no terminó ese proceso de compra? Bueno, las respuestas pueden ser muchísimas. Puede ser que al final no se llegó a animar, pero había tenido la decisión, digamos que, hablando del consumidor, ¿no?
el consumidor ya había tenido la decisión o había hecho su elección de consumo y al final no llegó a comprar, ¿no? Eso que para nosotros como consumidores puede ser algo cotidiano, para las empresas impone una gran pregunta, porque puede ser, por ejemplo, que el consumidor no encontró la opción de pago con el medio de pago que tenía, ¿no? Es decir, imagínense que este consumidor no tiene tarjetas de crédito, solamente tiene tarjeta de débito o una cuenta de ahorros. Y en las opciones de medios de pago de la página web solamente se les brinda la opción de pagar con tarjeta de crédito. Entonces es evidente que este consumidor no llegó a pagar el producto, dejó su producto en el carrito de compras, porque precisamente no se le estaba brindando ese medio de pago, ¿no? O puede ser que quizás la página web se colgó, ¿no? No llegó a cargar y esto impidió que se genere un proceso de compras que finalice, digamos, de manera favorable para la empresa este proceso de compras, ¿no? En fin, los motivos por el hecho de que ya haya elegido el producto para la empresa es una información importante porque puede darle cuenta de que este consumidor estaba interesado en ese producto y si bien en ese momento no lo adquirió, probablemente después con algún tipo de oferta o con una mejora en la página web se anime a adquirirlo, ¿no? Entonces, esa información que vamos dejando nosotros mismos en Internet resulta de gran relevancia para las empresas, pero a su vez también pudiera ser que al procesar esta información que es tan variada en Internet, existan errores, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de los bonos en época de pandemia? Existían algunas personas que estaban conscientemente buscando manipular los datos que se habían recopilado en estos formularios para identificar a las personas que realmente necesitaban recibir estos bonos y quizás estaban completando estos formularios con información inexacta, con información falsa, falseando la información, ¿no? De hecho, nosotros escuchamos en noticias que había hasta personas fallecidas que habían sido beneficiarias con estos bonos del Estado, ¿no? Lo que justamente, bueno, termina siendo un contrasentido porque ¿cómo es posible que una persona que no existe reciba el bono y no se haya hecho este cruce de información con RENIEC, ¿no? De hecho, muchas personas se cuestionaban esto. Pero como vemos, todos este tipo de situaciones son objeto de análisis de datos, ¿no? Y en eso consiste precisamente la minería de datos. La minería de datos lo que pretende es procesar, tratar esta información que proviene de grandes fuentes de datos, ¿no? Es decir, de Big Data. Microsoft Corporation lo define de esa manera. Kaspersky señala que es un proceso de clasificar grandes conjuntos de datos para encontrar información relevante y aprovechable para una finalidad específica, ¿no? Es una definición que también nos llamó bastante la atención, por eso la hemos puesto en la presentación. Pero cuando vamos viendo cómo es que se forma o qué está detrás de este análisis de datos, ¿no? Nos damos cuenta que lo que se busca es no identificar, mejor dicho, no quizás sacar conclusiones sobre los datos que están sueltos, digamos, de alguna manera, sino hacer un real análisis matemático detrás de estos datos, ¿no? Es decir, establecer patrones y predecir tendencias. ¿Cómo se logra esto? Bueno, es todo un proceso que ahora lo vamos a tratar de explicar, pero en conclusión, lo que pretende esta minería de datos es a través de un modelo matemático, de un análisis matemático de los datos, ajustar determinados campos de información y tratar de obtener un conocimiento, ¿no? Es decir, tratar de establecer un patrón o tratar de predecir una tendencia futura, ¿no? Puede ser por ejemplo, si es que se va a establecer un patrón de conducta, puede ser entonces un análisis histórico de los datos para a través de ese análisis histórico poder predecir a futuro cómo determinada línea o determinado grupo de consumidores va a actuar. Y al mismo tiempo también, cuando esta minería de datos se mezcla con aprendizaje automatizado, cuando interviene, por ejemplo, va de la mano con la inteligencia artificial,
No solamente estos datos pueden predecir, establecer patrones o predecir tendencias, sino que inclusive pueden crear nuevos datos, ¿no? Lo cual hace más complejo este proceso. Precisamente hablábamos de cómo es que se da este proceso de minería de datos, o qué es lo que hace un científico de datos para poder establecer patrones y predecir tendencias. Bueno, lo primero que se tiene que hacer es definir cuál es el problema, ¿no? Es decir, qué es lo que se busca identificar a través de estos datos, ¿no? Y cuando hablamos de datos, pues estamos hablando, si lo queremos ver de una manera sencilla, ¿no? Imagínense una tabla Excel con muchas columnas, con campos de información, ¿no? Una base de datos. Y a través de esta base de datos, escogiendo determinados campos, lograr generar este modelo matemático que comentábamos, ¿no? Dicho en sencillo. Pero se tiene que, de todas maneras, no vas a poder encontrar o buscar una solución o predecir un patrón si es que no has definido adecuadamente qué es lo que estás buscando, ¿no? Y por eso es que la primera etapa para hacer un análisis de datos viene a ser la definición de ese problema. Luego también se exige una preparación de los datos, ¿no? Y es que la información, como veíamos hace un momento, en Big Data puede ser bastante variable, tiene un volumen muy alto, y no siempre todos los campos de información van a estar llenos, ¿no? Es decir, puede ser que, por ejemplo, de determinado cliente, una empresa tenga la información sobre su edad, ¿no? Su dirección, preferencias de consumo, ¿no? Entre otros. Pero puede ser que de otro cliente la empresa no tenga toda esa información, ¿no? Entonces, puede ser que tenga muchísimos campos vacíos, ¿no? Estos campos vacíos sin completar es información que en realidad, si se llegara a procesar, podría alterar el resultado, ¿no? Es decir, podría ser que se complete con 0 ese campo, ¿no? Imagínense ustedes, pero realmente lo que esta persona o digamos el dato real de esta persona no es el 0, ¿no? Y si tú no quieres alterar los datos, probablemente tengas que ponerle un dato promedio. Entonces, esta preparación de los datos es quizás una de las etapas que les lleva más tiempo a los científicos de datos, ¿no? Llegar a hacer una preparación y una limpieza de los datos para poder determinar qué es lo que tienen, ¿no? Eso se hace también y a muchísima más profundidad en la siguiente etapa, que es la exploración de estos datos, de estas grandes cantidades de información. Y aquí viene también la elección de qué campo de información se va a utilizar, ¿no? Qué es lo que realmente puede servir o está ligado al problema que se quiere resolver. Una vez que se ha identificado eso, bueno, se tiene que establecer un modelo que, dicho en sencillo, podría ser como una fórmula, ¿no? Una fórmula matemática a través de los campos de información anteriores para poder predecir determinada conducta. ¿Cómo es que se crea este modelo? Bueno, este modelo en realidad tiene varias técnicas asociadas que pueden ser técnicas, por ejemplo, de clasificación, regresión de datos, reglas de asociación, por ejemplo. Pero esto es algo que se puede hacer a través de programas específicos, ¿no? Programas informáticos específicos. Y que es precisamente el trabajo de estos analistas de datos. Luego se tiene que hacer una etapa de exploración y validación del modelo, es decir, se tiene que testear el modelo, utilizar el modelo para ver que realmente te arroje un resultado que refleje el patrón que se está buscando o la tendencia que se está buscando y realmente sirva. Y finalmente, una etapa que se recomienda muchísimo y es que se puede ir implementando y actualizando el modelo, porque como todo en la vida siempre puede ser mejorado, no puede ser perfectible, o podría ser también que si bien en determinado momento funcionó un modelo matemático, luego ya no porque determinado campo de información resultó alterado, ¿no? Entonces siempre tiene que haber una etapa de testeo constante y posterior inclusive al momento en el cual ya se haya validado el modelo. Dicho lo anterior y viendo cómo es que funciona esta minería de datos, cuando se aplica estas técnicas de minería de datos a la realidad de las situaciones que nosotros vemos en el día a día como consumidores,
pueden ocurrir determinadas situaciones que sean retadoras, ¿no?, para los científicos de datos. Y aquí encontramos nosotros, podemos identificar que emplear esas técnicas de minería de datos o de incluso de inteligencia artificial, cuando combinamos la minería de datos con el aprendizaje automatizado, podría ocurrir que exista una falta de regulación para determinadas situaciones límites, ¿no? O que exista, por ejemplo, la posibilidad de manipular los resultados de determinada información, o vulneraciones de seguridad de la información, ¿no? En fin, esos son los riesgos propios de utilizar los datos, pero también, como les mencionaba al inicio, pudiera existir algunas limitaciones al uso de estos datos, limitaciones que ya están en una regulación vigente, ¿no?, que es nuestra regulación de protección al consumidor. Por ejemplo, ¿qué podría ocurrir? No, imaginemos que una empresa desea personalizar un producto o servicio, ¿no? Y para esto crea un sistema de inteligencia artificial que va a reconocer los rostros de sus clientes, o que pretende detectar emociones de sus clientes, ¿no? Entonces, para alimentar justamente este programa informático que va a reconocer los rostros, utiliza determinado fenotipo de persona. Y si bien esta empresa tiene clientes que son tanto adultos como niños, solamente utiliza el fenotipo o imágenes de personas adultas. Es decir, los niños no van a poder ser objeto, no van a poder estar beneficiados con esta funcionalidad que está ofreciendo esta empresa, ¿no? Sin embargo, los niños también forman parte de la clientela. Entonces, ¿qué puede ocurrir, no? Podría ser que, si bien es una mejora en el producto, es una personalización de un producto o servicio, ese no va a estar disponible para todas las clientelas. ¿Por qué? Porque no se ha nutrido de información o de toda la información necesaria a este software, ¿no? Eso que nosotros decimos ocurre, ¿no? De hecho, ha ocurrido. Empresas que han utilizado o desarrollado, mejor dicho, sistemas de inteligencia artificial para el reconocimiento facial, y que, por ejemplo, solamente utilizaron imágenes de determinada raza. Y cuando una persona de una raza distinta se colocaba delante de este software, no era reconocido. ¿Y por qué no era reconocido? Porque el software no se había alimentado con información de rostros de la raza que esa persona, a la que esa persona era. Entonces, esto genera obviamente que exista clientela que se sienta rechazada, ¿no? O que no se le identifique con precisión sus características faciales. Y que por tanto no vaya a ser beneficiaria con ese sistema. ¿Cómo se podría solucionar esto? Bueno, evidentemente con el testeo, ¿no? Nosotros hablamos hace un momento de esta última etapa, y era, penúltima etapa, y era el testeo o el entrenamiento del algoritmo, ¿no? Es decir, no lanzarlo al mercado, sino testearlo para saber si va a funcionar, por ejemplo, con toda la clientela. Y así se pueda realmente visualizar cuál es el alcance real del programa, efectuar correcciones, ¿no? Y de esta manera no discriminar a determinado sector, porque si es que se lanzara de esta manera el software y si es que determinada clientela no fuera reconocida por una circunstancia subjetiva, estaríamos frente, evidentemente, a una situación, en una experiencia discriminatoria para un sector del público consumidor, ¿no? Y esto evidentemente expone a la empresa al riesgo de recibir una sanción por discriminación, ¿no? Que son unas sanciones bastante altas. Pero además podría ocurrir que no solo la empresa, en ese ejemplo que comentábamos, ¿no? Y eso nos abre una segunda situación, ¿no? Que no solo la empresa tenga este programa de reconocimiento facial que no incluya toda su clientela, y puede ser que la empresa no haya informado a los consumidores sobre esta situación, ¿no? Es decir,
Imagínense, les dice a los consumidores, todos van a poder, toda mi clientela ahora va a poder ser beneficiaria con este sistema o este software de reconocimiento facial que va a poder detectar sus emociones, pero no le avisó que, por ejemplo, los niños no iban a estar considerados, ¿no? Entonces, existe allí una situación en la cual una información no es trasladada al consumidor, ¿no? Y esto nos enfrenta a su vez a otro tipo de infracción, ¿no? Y estamos hablando del deber de información, que está reconocido en los primeros artículos, en el artículo 1 y 2 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, precisamente porque es la información trasladada la que va a generar expectativas en los consumidores sobre el producto que van a recibir, ¿no? Entonces, si es que para evitar que ocurra esto, pues una recomendación es poder iniciar un programa piloto, ¿no? Es decir, informarle correctamente a los consumidores cuál es el alcance real de este producto, de este software que se está ofreciendo, ¿no? Y, por ejemplo, que se va a iniciar con un programa piloto en determinado grupo de consumidores, solo, por ejemplo, en los adultos, para que la clientela pueda estar correctamente informada sobre el alcance de este programa de reconocimiento facial que se ha ofrecido. Una tercera situación, ¿no? Puede ser, por ejemplo, y ustedes capaz lo han escuchado, ¿no? Imagínense, en algunas páginas por internet, ¿no? Circula que si es que uno le quita la ubicación a la búsqueda que está haciendo, por ejemplo, de pasajes aéreos, puede obtener un pasaje aéreo a un menor precio. Incluso se recomienda cuando uno va a comprar pasajes aéreos hacer la búsqueda como incógnito para que no sepa o digamos que la página web no identifique cuál es la persona que va a adquirir el producto, ¿no? O incluso algunas personas van mucho más allá y cambian su VPN, su punto de conexión para obtener un pasaje aéreo a un menor precio. Entonces, podría ocurrir esa situación, ¿no? De hecho, esa situación pasa, ¿no? Que el software o el algoritmo que está por detrás de estas páginas web ofrezca a dos consumidores que están los dos en Perú el mismo producto, pero a diferente precio. ¿Y por qué a diferente precio? Basándose, por ejemplo, en la ubicación, ¿no? Del lugar en el cual se conectó. Si es que nosotros pudiéramos comparar esta situación, ¿no? Si es que pudiéramos documentar esta situación, probablemente estaríamos frente a una situación que puede resultar discriminatoria para los consumidores, ¿no? ¿Por qué? Porque a distintos consumidores les estoy ofreciendo el mismo producto a un precio diferente únicamente basándome en la ubicación desde la cual están buscando el producto. Ahora, ¿esta es una causa objetiva o es una práctica discriminatoria, ¿no? Cabe hacernos esa pregunta porque incluso también podría ser, algunas personas refieren que cuando hacen la búsqueda desde determinado dispositivo, ¿no? Es decir, si la hacen desde un dispositivo Android o la hacen desde un dispositivo de otra marca, otro sistema operativo, también existe una diferenciación en el precio del producto que están comprando. Entonces, esto sí nos podría enfrentar a una práctica discriminatoria, ¿no? Imagínense si es que en realidad esta diferenciación lo que está haciendo es catalogar cuál es el nivel de ingresos y el nivel de ingresos de determinada persona es una cualidad subjetiva que no debería determinar el precio al cual recibe un producto. Entonces, es una situación que puede reflejar un sesgo discriminatorio. ¿Cómo se puede combatir esto? Bueno, en principio, si es que se está aplicando ese tipo de técnicas, se requiere un consentimiento informado porque se está sometiendo al consumidor a un tratamiento de datos para personalizar el precio, pero además requiere un testeo o un entrenamiento del algoritmo para que de manera previa a que sea lanzado se pueda identificar si es que está haciendo una discriminación en función de criterios subjetivos, ¿no? Y que por tanto está incurriendo
en una práctica que puede ser discriminatoria. La misma situación que mencionábamos hace un momento, es decir, que existen dos consumidores que ingresan a una página web con distintos precios de productos, pero esta vez, en esta situación 4, esto ocurre debido a que uno, en el caso del consumidor número 1, es su primera compra. Es decir, ha sido la primera vez que ha ingresado a escoger determinado producto. Y en el caso del consumidor 2, se trata de una reoferta, es decir, este consumidor es aquel que dejó su producto en el carrito de compras, no lo llegó a comprar y la empresa, para impulsar la compra, se lo ofrece a un precio menor. Esto puede ser, podría ser una situación que comprometa los derechos que están reconocidos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Podría ser que sí. ¿Por qué? Bueno, adicionalmente a los derechos que nosotros habíamos visto, tenemos otro derecho que es que protege la publicidad de promociones, ¿no? Que está contenido en el artículo 14 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que señala que cuando existen condiciones y restricciones de acceso a determinadas promociones de ventas, estas deben ser informadas al consumidor. Entonces, cuando hablamos del caso de este consumidor 1, que es su primera compra, a quien no se le está brindando la misma promoción que se le brinda al de la reoferta, ¿acaso no estaría él en una restricción de acceso a una promoción vigente? ¿No? Bueno, pongo esa situación a cuestionamiento porque lo cierto es que estamos hablando de dos consumidores que en el mismo momento están recibiendo dos precios distintos, ¿no? Y el primer consumidor lo estoy privando de alguna manera de poder acceder a la promoción que está lanzando en ese momento la empresa. Entonces, evidentemente es una situación que además tiene que contar con un consentimiento informado porque, como mencionábamos hace un momento, se le está aplicando una política de personalización de precios, ¿no? Y esas políticas corresponden también a un tratamiento de datos que tienen que ser informados al consumidor. Tenemos una quinta situación, ¿no? Imagínense que este software va lanzando ofertas que se llaman las super ofertas, que seguramente por ahí ustedes la han visto, ¿no? Que tienen un descuento del 50%, pero luego el consumidor descubre que este descuento del 50% no es real porque el precio hace 2 semanas ya estaba al 50% como precio normal, ¿no? Es decir, siempre estuvo 100 soles, 100 soles, 100 soles el producto y en determinado día dicen, tiene 50%, ¿no? Pero el producto lo suben a 200 soles, con lo cual el 50% sigue siendo 100 soles, es decir, sigue siendo su precio habitual. Bueno, esta situación en realidad ya ha sido sancionada justamente en estos días de ofertas especiales que se dan en Internet, y han sido sancionadas por incumplir o por brindar información falsa a los consumidores, ¿no? El Indecopi ya ha sancionado esta conducta de manera reiterada. Una sexta situación, y tiene que ver con lo primero que conversábamos, y es que cuando este algoritmo crea, o mejor dicho, cuando el científico de datos cree el algoritmo que va a estar detrás de su política de personalización de precios, o el algoritmo que va a estar detrás del perfil de consumidor que tiene en determinada empresa, imagínense que empieza a utilizar como campos de información subjetiva, ¿no? Es decir, información, por ejemplo, que tiene que ver con el origen de la persona, con la raza, con el sexo, el idioma, religión del consumidor, y termina este algoritmo concluyendo a través de este análisis que, por ejemplo, sus descuentos deben dirigirse a determinado grupo de consumidores, ¿no? Por ejemplo, solamente consumidores de determinadas zonas porque son los que nos han comprado más, o solamente a mujeres, o solamente a hombres. Es decir, empieza a hacer este algoritmo
que está utilizando campos de información subjetivos, una discriminación hacia quién se va a dirigir la oferta. Entonces, este tipo de situaciones imponen a las empresas la pregunta de si es necesario o no analizar estos campos subjetivos. ¿Qué ha ocurrido? No en el campo de consumo, pero sí en el campo de los derechos laborales, ¿no? Ocurrió que una empresa estaba investigando cuál iba a ser o cuál era el mejor empleado, ¿no? O qué grupo digamos, empleados eran los mejores. Y el algoritmo que habían utilizado para esto determinó que los hombres tenían un mejor rendimiento que las mujeres. Pero ¿qué había ocurrido? ¿No? Al final, ¿qué es lo que estaba analizando este algoritmo? Estaba teniendo en cuenta que los hombres no habían utilizado, por ejemplo, la licencia de maternidad. Es decir, las mujeres sí tenían un menor rendimiento, pero habían tenido menos días efectivos de trabajo porque algunas de ellas habían utilizado la licencia de maternidad de los 3 meses, el cual es un derecho laboral, pero que no influye en el performance del trabajador. Entonces, simplemente utilizando el número de días sin tener en cuenta la diferencia que existe entre un trabajador al que se le reconocen menos días como licencia de paternidad y una trabajadora a la que se le reconocen por ley un periodo mayor por licencia de maternidad, el algoritmo terminaba arrojando resultados que eran injustos. Esto mismo que ocurre en el campo de los derechos laborales podía también ocurrir en el campo del análisis para establecer personalizaciones de precios, por ejemplo. ¿No? O como mencionábamos hace un momento, estudiar el nivel de ingresos de los consumidores. Entonces, nuevamente, adicional al consentimiento informado, para evitar ese tipo de situaciones se requiere un testeo o un entrenamiento del algoritmo para poder validar si es que la información que está arrojando es correcta y si es que no está siendo influenciada por un determinado campo subjetivo de información, ¿no? Y que arroje un resultado que pueda ser injusto, ¿no? Esto mismo de los resultados injustos a través del análisis de datos ocurrió, por ejemplo, también en Estados Unidos. El algoritmo arrojó resultados injustos, o sea, sí, resultados falsos que no correspondían a la realidad, y que lo que hacían era evidenciar que determinada raza tenía una menor mejora respecto que otra raza. Entonces, cuando validaron este resultado que arrojaba el algoritmo con la información real que tenían, se dieron cuenta que el resultado era injusto, que el resultado no era correcto, no era real, ¿no? Y evidentemente esto pues impuso inclusive que muchos científicos de datos traten de hacer una mejora a este proyecto, ¿no? Ese caso es bastante interesante, es un programa que se llama COMPAS en Estados Unidos y que, por ejemplo, también refleja ese tipo de resultados injustos cuando el algoritmo, digamos, tiene campos subjetivos de información que no son adecuadamente testeados o entrenados, ¿no? Lo opuesto a esta situación es en el caso del trato preferente, ¿no? Ustedes saben que tenemos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor la prohibición de trato discriminatorio, pero también tenemos el reconocimiento del trato preferente para determinadas categorías, ¿no? Que por ejemplo son personas que están en una especial situación de vulnerabilidad, como que tienen las empresas, ¿no? Entonces, las empresas tienen sistemas de atención presencial, nosotros hemos visto que tienen cabinas en las cuales se brinda atención preferente a estas personas, pero la pregunta aquí es, ¿y en las colas virtuales ocurre lo mismo?
¿no? En las escuelas virtuales también se le da atención preferente a las personas embarazadas, a las personas con discapacidad. Bueno, el derecho está reconocido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿no? Es decir, el derecho a hacer esta categorización o hacer, digamos, perdón, mejor dicho, a brindar esa atención preferente a las personas. Y son preferencias que están reconocidas en la norma y que deberían trasladarse si es que, por ejemplo, se está estudiando la aplicación de ese tipo de, imagínense, ¿no? Como mencionábamos hace un momento, las colas virtuales, ¿no? ¿Deberían o no deberían también tener en cuenta estas preferencias legales? Bueno, a mi opinión personal, sí deberían tenerlas en cuenta porque de hecho nuestra norma no hace ese tipo de diferenciación entre si se trata de una atención física o si se trata de una atención virtual. ¿Qué podemos ver de todas estas 7 situaciones específicas que hemos visto digamos, el cruce entre minería de datos y protección al consumidor? En principio que sí existen riesgos legales vinculados al uso de técnicas de minería de datos, es decir, riesgos legales vinculados con la protección al consumidor. Podría ocurrir que además la decisión que tiene un determinado programador de incluir determinados campos de información en base a cualidades subjetivas de los consumidores termine arrojando resultados que podrían ser discriminatorios. Y que en contrapartida a esto, como lo decíamos hace un momento, la decisión del programador de omitir determinados campos, ¿no? Como por ejemplo a las personas con discapacidad o a los niños o a los gestantes, podría generar también una vulneración a este reconocimiento al trato preferente que está incluido en el código. Pero son situaciones que además pueden ser superadas, ¿no? Por ejemplo, una de estas formas de poder superarlo es a través de una adecuada administración y gobernanza de datos, ¿no? Esta gobernanza de datos no solamente permite que las empresas puedan asegurar la confidencialidad de la información de los datos y la calidad de los datos que están utilizando, sino que además también podría prevenir que existan ese tipo de vulneraciones a las normas de protección al consumidor. Además, es recomendable incorporar siempre esa etapa de entrenamiento y revisión del algoritmo que nosotros mencionábamos, porque aquí es que se va a poder evidenciar estos resultados que podrían ser injustos o que podrían ser falsos, ¿no? Y de esa manera la empresa puede tener la certeza de que sus resultados son seguros, ¿no? Es decir, que su modelo matemático realmente está funcionando y que los programas que están implementando van a dar resultados que de forma concreta respondan al problema que desean resolver. Y bueno, finalmente resulta importante la transparencia en la recopilación de los datos, ¿no? Es decir, informarle al consumidor, y eso tiene que ver con la regulación de protección de datos personales, ¿no? Informarle, recabar un consentimiento informado sobre cuál va a ser el tratamiento que se le va a brindar a estos datos que ellos están brindando, para que ellos puedan tener una noción sobre qué es lo que se va a utilizar o cómo se van a tratar los datos, y también en la información que se le va a trasladar al consumidor, por ejemplo, cuando hablábamos de la situación número 1, ¿no? Es decir, que el consumidor tenga acceso a cuál es el real alcance, el programa que se le está ofreciendo de ese programa de reconocimiento facial, o tenga un real alcance de cuáles son los beneficios que ese programa le va a dar, ¿no? O a qué categorías va a estar dirigido. Entonces, bueno, por mi parte, muchísimas gracias a todos por su atención. Yo quedo atenta si estuvieran algún tipo de preguntas. Ay, discúlpame, acabo de ver que había preguntas en el chat. Carlos dice, ¿existe una sanción contra una aerolínea por modificar precios en base al IP por trato diferenciado? El recopilar la información de tu IP para adecuar su oferta podría ser también una vulneración al tratamiento de sus datos personales. Personalmente creo que la línea es muy delgada y no necesariamente sería discriminación, pues la práctica tiene pros y contras en base al IP. También hacen ofertas distintas. Sí, ¿no? Justamente a partir de la ubicación que uno va dejando en Internet,
es que las empresas pueden establecer cuál es valga la redundancia, la ubicación del consumidor, y a través de esto hacer una oferta distinta, ¿no? Y yo coincido contigo, la línea es bastante fina. Si es que, por ejemplo, esto depende de la ubicación en la cual se encuentra el IP, yo personalmente creo que no constituye un trato discriminatorio. Pero si es que la diferenciación obedece, por ejemplo, al tipo de dispositivo del cual se está conectando el consumidor, y esto tiene una alusión al nivel de ingresos económicos del consumidor, entonces allí sí podríamos estar frente a una situación que resulta discriminatoria, ¿no? Porque la información económica es una cualidad subjetiva, ¿no? Y aquí sí estaríamos enfrentándonos a una diferenciación en base a características subjetivas del consumidor. Son situaciones que no solamente son retos de la minería de datos, sino son también retos de la protección al consumidor, pero a lo cual nos vamos a ir enfrentando mientras la minería de datos va avanzando, ¿no? Y mientras las técnicas también de la industria 4.0 van avanzando, porque de todas maneras como consumidores, pues vamos siendo objeto de este tipo de prácticas, ¿no? Y bueno, de hecho tenemos una protección, que es la protección que mencionábamos hace un momento, los deberes de información que tienen las empresas, los deberes de idoneidad, la prohibición de trato discriminatorio. Tenemos también toda la política de protección de datos personales, porque cualquier tipo de recopilación de datos tiene que ser informada al consumidor, tiene que existir un consentimiento informado. Entonces, protegidos estamos, pero vamos a ir viendo pues cómo se va desarrollando estas técnicas de minería de datos en el futuro. Muchas gracias, doctora. Quería comentarle que al interno nos han llegado un par de preguntas. No sé si por el tiempo se las podría formular ahora o de repente se Sí, sí, las claro. decimos por interno. ¿Sí? Ah, Ya, sí, perfecto, sí, doctora. claro. Ya, le comento la primera pregunta. Dice, ¿cómo beneficia el Big Data a los consumidores o todo lo contrario, nos causa un daño? Yo considero que el Big Data, en general todas las técnicas y lo que es la industria 4.0 en general nos beneficia a todos, ¿no? Bueno, actualmente estamos en una situación en la cual digamos que estamos muy cerca de lo que es, creo que todos seguramente aquí hemos utilizado ChatGPT, y existe una preocupación sobre algunos sectores, sobre cuál va a ser el impacto que va a tener ese tipo de tecnologías en las profesiones, por ejemplo, de las personas, eh, o en las expectativas laborales que puedan tener las personas, ¿no? Algunas personas tienen inclusive miedo de la pérdida de puestos laborales. Es una situación que en realidad nos enfrenta a nosotros, pero yo particularmente soy bastante partidaria de la tecnología y creo que tener acceso al conocimiento, o estamos en una era en la cual tenemos un mayor acceso al conocimiento, y precisamente este Big Data nos ha permitido esta democratización de la educación. Es decir, nosotros estamos ahora conectados y se ha lanzado este evento a través de LinkedIn, se ha lanzado a través de redes sociales. En estas redes sociales hemos podido, por ejemplo, nosotros acceder a tomar conocimiento de esta información a partir también del tratamiento de nuestros datos, ¿no? Quizás estuvo dirigida o segmentada la publicidad del evento, o más que la publicidad, las preferencias de muchos de nosotros hacia eventos de derecho, y por eso es que al final terminamos viendo en nuestro feed el evento del día de hoy. Entonces creo que siempre nos vamos a ir beneficiando del Big Data, ¿no? Pero como toda tecnología, puede tener beneficios como puede tener desventajas, ¿no? Finalmente está en el uso que se le pueda brindar. Muchas gracias, doctora. Le comento la siguiente pregunta. Dice, doctora, a propósito de las nuevas tecnologías, ¿es una práctica generalizada que se usen los conocidos chatbots o que nos mandan directamente ahí y no necesariamente a un operador humano? ¿Ello conlleva una afectación para los consumidores? Sí, ¿no? Por ejemplo, esto hizo que existiera una última modificación al Código de Protección y Defensa del Consumidor,
para reconocer un derecho que antes nosotros teníamos, ¿no? Es decir, antes éramos atendidos por personas reales y de un momento a otro empezamos a ser atendidos por chatbots, empezamos a recibir respuestas automatizadas, quizás inclusive muchas personas, sobre todo en los que son servicios de telecomunicaciones, empezaron a recibir respuestas incluso a reclamos que eran también automatizadas y que no realmente atendían el contenido del reclamo del consumidor, ¿no? En principio, nosotros cuando hacemos un reclamo, cuando formulamos un pedido de información a una empresa, sea cualquier empresa, estamos protegidos a que nuestro reclamo sea íntegramente respondido, ¿no? Es decir, a veces justamente al utilizar estos chatbots se pierde la atención hacia el contenido de los 4 o 5 o 3 puntos que estaba específicamente reclamando el consumidor y al final, justamente porque todavía es un algoritmo que está entrenando, no responde a los tres puntos que estaba reclamando el consumidor, sino solo a dos o solo a uno, ¿no? O al final termina respondiendo otro tema que no era lo que estaba preguntando el consumidor. Y si existiera esa situación, por ejemplo, estamos protegidos porque tenemos derecho a recibir una respuesta al íntegro del reclamo, ¿no? Esto, por ejemplo, ha sido sancionado en reiteradas ocasiones por las comisiones de protección al consumidor cuando el consumidor ha recibido una respuesta que no atiende realmente el reclamo que está presentando. Pero además se hizo una modificación legislativa para reconocer el derecho que tenemos nosotros a que si es que no hemos obtenido una respuesta satisfactoria, poder conversar con una persona real, ¿no? Entonces es algo que se ha reconocido, es una obligación ahora para las empresas y bueno, es un derecho que tenemos ahora nosotros también reconocido. Muchas gracias, doctora. Con ello hemos dado por finalizada todas las preguntas pendientes y de la misma forma también la sesión. Le agradecemos muchísimo de parte de todo el equipo estar con nosotros, presente y apoyándonos en estos eventos orientados a la protección del consumidor, así que estaremos gustosos de seguir contando con su presencia, doctora. Muchas gracias. Muchísimas